estamos como Fundación Humedales presentes en el cuarto foro. Yo estuve segundo, tercero y cuarto, David estuvo en el primero, así que tenemos asistencia completa y celebramos que la continuidad de este espacio. Vamos a contarles un poquito un trabajo que se vino haciendo iniciado en 2018, en conjunto con todas las provincias, con la provincia, básicamente no todas, sino bueno, con Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires y el entonces Ministerio de Ambiente de la Nación, y que es la propuesta de considerar un corredor de biodiversidad enfocado en el Delta del Paraná. Bueno, nosotros estamos trabajando en el programa Corredor Azul, que es un programa de 10 años que inició en 2018. Estamos entrando en la última fase ahora, y este ha sido uno de los productos, digamos, pero que no es un final, ¿no es cierto? La propuesta es esto de una mirada integradora sobre un territorio unido por el río, sus humedales y su gente. ¿Y cómo llegamos a esta publicación? Bueno, llegamos a esta publicación más allá de que el corredor existe a través de 5.000 años de historia o más, ¿no?, de ocupación del territorio. En el año 2014, está más claro en la que sigue, pero estaba el PIECAS, Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento del Delta del Paraná. Creo que había sido Merenson, pero bueno, por ahí. Sí, trabajó muchísimo Biasati en esto, y bueno, en ese marco, en ese momento que estaba tan activo, porque esto fue un acuerdo entre los gobernadores de las provincias y la Jefatura de Gabinete de Nación, a partir de los incendios que habían acontecido, sobre todo en el 2008 en el Delta, se creó este acuerdo entre las provincias, y uno de las propuestas había un comité de alto nivel, que eran las máximas autoridades ambientales de las provincias y de la nación, y recomiendan que la creación de un sistema de corredores de biodiversidad como eje de este territorio del Delta del Paraná. El PIECAS en 2014, creo que lo último más activo que tuvo fue un documento en el cual se proponían los pasos siguientes para avanzar en este desarrollo y aprovechamiento sostenible del delta, y luego por distintas vicisitudes fue perdiendo fuerza, pero digamos está vivo todavía, y es cuestión de reimpulsarlo y seguir adelante. Entonces, ¿cómo llegamos a este documento? Que luego van a tener ahí, está el QR disponible para que se lo descarguen directamente, pero desde el programa empezamos a trabajar en 2018 y 2019 en crear lo que era una estrategia para poder llegar a esto. Esto fue en 2018, se publicó un documento compartido que proponía la estrategia, y la estrategia consideraba en hacer una serie de mesas de trabajo participativas, que se fueron realizando muchas durante la pandemia de manera virtual, pero pudimos terminarlo de manera presencial, donde las mesas incluían, por ejemplo, hablar de cuáles iban a ser los indicadores de la conectividad regional para poder hablar realmente de un corredor de biodiversidad. Otra mesa fue sobre cuál era el rol de las zonas de amortiguación y los corredores biológicos entre áreas protegidas, porque tenemos una serie, vamos a ver, de más de cerca de 60 áreas protegidas en este territorio. ¿Y qué pasa en el medio de esas áreas protegidas? Hoy por hoy, todas esas áreas protegidas, el corredor existe, el corredor es el río Paraná y sus humedales. Por algo tenemos en Punta Lara, provincia de Buenos Aires, sobre el río de la Plata, representantes vegetales de la selva paranaense, y todas las áreas protegidas hay dos figuras que me gusta usar. Una puede ser más espiritual, que son las cuentas de un rosario, y la otra pueden ser los ganglios de una cadena nerviosa, pero la cuestión es que todas estas áreas protegidas es donde se conserva la biodiversidad, son reservorios de semillas, y se puede asegurar la continuidad de estas especies aguas abajo. Luego hicimos otro taller que se refería al ordenamiento ambiental de territorio y los corredores biológicos,
Otro abordó el tema de producción más conservación, no versus conservación, sino que a donde tenemos que llegar es a producción más conservación de una manera como se está trabajando, y me parece que en este foro apareció más esa visión que la visión contrapuesta. Y cuáles son los requerimientos ambientales mínimos para la existencia de un corredor de biodiversidad real. Entonces, ¿qué estamos proponiendo en esta publicación? Que es, bueno, que vivir, o sea, tener conciencia de que esto es, más allá del lugar donde estamos parados, de los límites políticos, donde nos ocupe la gestión, es un gran corredor de biodiversidad donde la producción es una parte importante. A mí me gusta ver este tipo de imágenes donde vemos la diferencia de lo que es lo externo, cuadriculado, por ahí con la proyección no se nota tanto, pero uno ve un cuadriculado fuera de la zona del delta que se pierde, ahí adentro no puede haber cuadriculado. Por algo es este territorio queda así tan visualmente señalizado, ¿no es cierto? Y también están, no las pusimos acá, pero la famosa imagen de cuando esto está inundado, que aparece la imagen satelital negro prácticamente lleno de agua, y lo que ha sido en las épocas de sequía, en que de todos estos cuerpos de agua que vemos acá, solo quedaban unas pequeñas lagunas con agua. Y es un territorio amplio, ¿no? Desde el eje Paraná-Santa Fe hasta el Río de la Plata, que tiene 3 provincias y 22 jurisdicciones municipales involucradas. Entonces, al final de este primer trabajo que se publicó en 2019, se proponían 2 enfoques. Uno regional, amplio, que es todo ese corredor de biodiversidad, donde es necesaria la articulación interjurisdiccional entre las provincias, fundamental para que esto pueda tener vida, y también un enfoque local con incidencia entre parches, o sea, la conectividad entre estas áreas protegidas. ¿Qué pasaba? Cada área protegida, ya sea de cualquiera de las categorías, desde los parques nacionales, las áreas provinciales, municipales, privadas, las figuras internacionales como reservas de biosfera o sitios humedales de importancia internacional, todos tenemos de alguna manera los mismos problemas, algunos con unos más agudos, con falta de personal o ausencia, con problemas económicos, con problemas con los vecinos, pero estableciendo un diálogo, en principio se hizo con los vecinos, o sea que a través de estos talleres, que cada área protegida se pueda comunicar con sus áreas protegidas más cercanas y con sus, obviamente, administradores, y luego generar estos talleres donde había un diálogo y articulación, donde se vea que todos estos problemas son más fáciles de abordar o de presentar de manera conjunta desde un colectivo que desde lo individual, ¿no? Además de no sentirse tan solos con la problemática, sino que es una problemática compartida y eso ya ayuda. Entonces, ese fue uno de los pasos, que todas estas áreas protegidas no eran cosas individuales, sino que están insertas dentro de un mismo corredor de biodiversidad y son parte de eso, de algo más grande. Luego, un poco para describir la publicación, se presentaron varios ejes de análisis, ¿no? Como cuáles son los servicios ecosistémicos. Hoy por hoy la academia ya está dejando de hablar de los servicios ecosistémicos y hablando de funciones socioecosistémicas, pero nos referimos, digamos, a lo mismo finalmente, de la importancia de este corredor para la adaptación y mitigación al cambio climático, de los aportes que se hicieron desde el PIECAS, que no queremos dejar morir, y que nos parece una experiencia de ordenamiento territorial que tiene que seguir adelante y ser retomada por las autoridades de aplicación de las provincias y de la nación, y las perspectivas del corredor de biodiversidad, ¿no es cierto? Y esto atravesado por el delta y sus humedales, la biodiversidad de la conservación regional, las áreas protegidas y el territorio en sí como tal. Donde, bueno, acá vemos que la conectividad está dada por el agua, ya lo dijimos, y hay corredores directos, digamos, que son los cursos de los ríos, pero también está la otra estrategia, ¿no? Donde la conectividad es saltatoria a través de las distintas islas. También otra característica de esto es la variabilidad ambiental que da el agua. No vamos a hablar de esto porque se habló durante todo el foro, ¿no? Donde se incluyen desde las llanuras de inundación, los cauces principales, las lagunas, los arroyos, los cauces menores, con distintos niveles de agua, distintas variaciones, donde hay
distintos niveles desde máximos de inundación hasta un nivel mínimo de aguas que hemos experimentado estos años, donde solo se mantiene en el curso principal del río. Y entonces, bueno, acá volvemos a esto, acá vemos un poco cuáles son todas esas áreas protegidas que están en el corredor. Se pixela bastante, pero vemos los distintos tamaños, ¿no? Donde las más grandes son el sitio Ramsar Delta del Paraná, que tiene la gestión entre las dos provincias y la nación por la presencia de los parques nacionales. Luego sigue el área de la Reserva de Usos Múltiples de Victoria, que también tiene su plan de manejo, o sea, ambas son áreas muy grandes, con una categoría de conservación laxa, tanto del sitio Ramsar, donde el único compromiso es conservar las condiciones ecológicas del humedal, la Reserva de Usos Múltiples de Victoria, que terminó su plan de manejo aprobado por la provincia y el municipio el año pasado, ya contiene por un decreto provincial regulaciones más importantes, donde hay ciertas actividades que se prohíben, tendiendo a mantener la transparencia hidrológica del delta. Luego vemos una enorme que es hoy por hoy todavía es de papel, que es la Reserva de los Pájaros y los Hombres Libres, creada por ley en la provincia de Entre Ríos. Pero bueno, digamos, esa es clásica, hay que trabajar mucho para adelante con esa área. Está Paraná Medio también en el lado de Entre Ríos. Y luego en azul, abajo, está la Reserva de Biosfera Delta del Paraná. En rojo creo que son todos los parques nacionales, pero bueno, acá vemos todos los distintos tipos de áreas protegidas que ya están dentro de este corredor y que es cuestión de articularlas y avanzar en la implementación. Bueno, acá estaban un poco las describí antes, pero esto está inserto en una matriz productiva, ¿no? Vimos antes esto, ¿no? ¿Cuáles que presionan sobre este territorio? Por lo tanto, requiere, si no hacemos algunas acciones para que se mantenga, digamos, como este corredor de biodiversidad, bueno, y tienen lugar muchas actividades que vemos acá, como la pesca, el turismo, la apicultura, pero que también son presiones, ¿no es cierto? Como la pampeanización de la cual se habló, del intento de transformar este territorio, las urbanizaciones que presionan, en cada zona son distintas las presiones, pero la intensificación de los usos del suelo se viene dando en todo el corredor y obviamente hay que reconocer porque las áreas productivas son la matriz de esto, la ganadería, la forestación en la zona de Buenos Aires, del delta de Buenos Aires, la pesca artesanal, el transporte fluvial y todas las urbanizaciones, que son las familias que están ahí, son actividades que suceden. Y entonces acá hay un problema, que es que cada uno tiene una mirada diferente sobre un mismo territorio. Y lo que tenemos que hacer, o sea, cada uno ve, porque venimos de esa cultura, de esa educación desde la escuela, de que una materia es diferente de la otra, un ministerio es diferente del otro y tiene que tener esa mirada y alcanzar sus objetivos, pero no mira al de al lado. Y este tema de las diferentes miradas tienden a que haya una fragmentación del territorio y lo que tenemos que trabajar para hacer mediante la gestión y las herramientas con las que contamos es justamente que estas miradas se integren y nadie tiene que ceder demasiado, sino a través del diálogo, como decía ayer el ministro un poco, hay que dar las discusiones, hay que dar las charlas, los diálogos y de esa manera poder ir acercándonos a los acuerdos necesarios para que las distintas miradas puedan ser observadas y tenidas en cuenta. Por otro lado, para resaltar otras implicancias que tiene esto, es que la parte referida a la importancia a la adaptación al cambio climático, no voy a leer los textos, digamos, que están ahí, los pueden ver y después va a estar a disposición también seguramente en la presentación, pero las variaciones, o sea, el cambio climático va a implicar variaciones en la distribución de la biota, que en la medida en que esté menos fragmentado el sistema va a ser más posible esta adaptación.
y ni hablar de la amortiguación, o sea, de las funciones socioecosistémicas como reguladores del sistema hidrológico, ¿no? Estamos viendo cada vez mayor intensidad y velocidad en el tiempo de los periodos de sequía y de inundaciones extremas. Pero bueno, también observar esto, ¿no? La necesidad de fortalecer las economías tradicionales y regionales, y la oportunidad es, fue el 5, fue el Día Mundial del Ambiente. Naciones Unidas propuso que éramos la generación de la restauración. Gracias a Dios nosotros todavía no tenemos que llegar a eso. En Europa la cantidad, o sea, es monstruoso lo que gastan. Yo he sido testigo de un proyecto en el cual invirtieron 18 millones de euros para recuperar 750 hectáreas de humedales en Holanda que habían modificado. Y ese es uno de los proyectos. El otro es uno de Room for the River que tuvieron en Alemania y en Holanda, que volver a darle al río, toda su planicie de inundación que se la habían sacado porque, bueno, cambió el clima, ahora había mayor cantidad de lluvias y necesitaban lugares donde ese agua pueda permanecer y ser absorbida hasta que sea utilizada o saliera del sistema. Y están, bueno, por eso para ellos es la década de la restauración. Nosotros, a Dios gracias, todavía tenemos la naturaleza, digamos, funcionando y cumpliendo su rol, sus funciones socioecosistémicas. Entonces tenemos que valorar y seguir conservando ese gran valor antes de tener que llegar a la restauración. Por supuesto, tenemos cosas que restaurar puntualmente, pero valoremos que es más importante conservar, o sea, la parte de preservar ciertas funciones que tener que restaurarlas. Y bueno, que hay numerosas iniciativas, ¿no? que hay un enfoque común, y hay algo importante, eso lo voy a decir al final, paso acá, porque bueno, era un poco mostrar todo lo que hay en la publicación, que son estos objetivos de conectividad ecológica. Está muy bien planteado, muy lindo, lo hicimos con Sebastián Preliasco, que trabajó durante todo, si alguno estuvo en alguno de todos estos talleres que hicimos a lo largo de estos años, trabajamos con él. Y acá volvemos a esto, que hubo dos enfoques: el regional, que dijimos que conserva todo, pero también un enfoque local, donde, voy muy rápido, acá está el enfoque regional que prioriza los servicios del macrosistema de humedales en toda la región, y que necesita del desarrollo de políticas con criterios comunes sobre los modos de producción, integrados en las distintas provincias. Ayer nos contaban también que están trabajando en una mesa de pesca para poder finalmente avanzar en homogeneizar y que la normativa de pesca sea homogénea en todas las provincias que comparten la cuenca. Pero el otro enfoque habla de una estrategia regional donde tenemos tres puntos de trabajo. Se desdibuja mucho la imagen amplificada, pero que son los pequeños corredores o microcorredores transversales. La provincia de Santa Fe ha avanzado mucho en lo que han sido los corredores hídricos, ¿no? Se llama, que es una categoría de conservación, como el río Carcarañá, bueno, y varios, donde la estrategia fue romper una matriz homogénea de producción agropecuaria con ciertos corredores, pequeños corredores, para mantener la biodiversidad en esos corredores. Y acá estamos apuntando a tres secciones. Una es, lo presentó hace un par de años Alfredo Verduc aquí, que es un corredor del arroyo Las Conchas, en la zona de Paraná, cercano a Paraná, donde van a proponer un sitio Ramsar también, pero que es transversal al Paraná, digamos. El otro muy interesante para trabajar desde esta provincia, que no hemos avanzado, pero sí estaban dados los primeros pasos, que es el corredor entre Villa Constitución, el área protegida de Villa Constitución, y creo que estaba tratando desde la provincia de incluirlo como corredor hídrico, el cauce del Pavón Viejo. Ese era un corredor muy interesante. Y en la provincia de Buenos Aires estamos trabajando con el río Luján y ahora va a mostrar David, otros corredores sobre la zona forestal, sobre el núcleo forestal del Delta del Paraná. Entonces, estos pequeños corredores también
lo que hacen es asegurar la conectividad entre áreas protegidas vecinas y en general están planteados de manera transversal al eje del río. Y son más fáciles de abordar, porque por ejemplo en el río Luján lo que hicimos es, con la mayoría de los municipios y parques nacionales y el comité y el Comilú, firmar una carta de intención, que es algo, digamos, que no es un gran compromiso, pero firman una carta de intención para trabajar en la conservación de ese corredor de biodiversidad. Y se van haciendo pequeñas acciones conjuntas inmersas en ese camino, y la idea es avanzar con un convenio entre estos municipios. Bueno, acá estaba. Mira, me adelanté. Estos son los 4 mini corredores que están por ahora pensándose, y acá David es el que más ha trabajado con esta zona de los forestales y del corredor. Nos cuenta un poquito, después yo cierro. Bueno, buen día a todos. La idea ahora es contar en 4 diapositivas muy rápidamente qué sucedió a partir de la generación de este documento como marco y bueno, un poco todo lo que fue contando Nadia que se fue generando a lo largo del tiempo. Una vez que finalizamos este documento, nos propusimos avanzar con la implementación de estos microcorredores entre áreas protegidas. Comenzamos trabajando en el Bajo Delta del Paraná. Lo que voy a contar son 2 experiencias distintas. Hay algunas cuestiones que ya contó afortunadamente Rubén con algunas imágenes. El área donde empezamos a trabajar, bueno, ahí se ve, me queda, pero con en rojo es lo que se denomina el área núcleo forestal. Luego en el verde clarito hacia allá arriba está la Reserva de Biosfera Delta del Paraná, que está en San Fernando, y hacia abajo tenemos el Parque Nacional Cierro de los Pantanos. Además, más hacia abajo también hay reservas municipales, reservas privadas. Lo que nos planteamos como metodología de trabajo es dos ejes. Uno tiene que ver hacia abajo, que es el primero que voy a contar. Dejame un cachito del anterior que me detengo un poco acá y después arranco más sobre las diapositivas. Con problemáticas distintas. La del río Luján, por ejemplo, tiene que ver con el avance de urbanizaciones sobre la planicie de inundación del río, obras hídricas de la provincia para prevenir inundaciones, bueno, cuestiones que tienen que ver con la calidad del agua, basurales y desechos que se vuelcan al río. Entonces, lo que planteamos es arrancar con restauración de márgenes del río. Y lo segundo que voy a contar tiene que ver ya en el núcleo forestal, pero voy a andar en eso después. Sí me interesa, por eso este punto es, nosotros estamos impulsando estos corredores, lo que no significa que nosotros solos estemos en esta empresa, sino que tiene que ver con un conjunto de organizaciones, instituciones. Están los municipios, está el Parque Nacional, tenemos la reserva, en este caso Natural El Talar de Belén, Fundación Temaiken, Asociación Civil Germinar, y me interesa nombrarlos porque creemos y entendemos que el éxito de la restauración tiene que ver con mantener la actividad en el tiempo, no solamente poner las plantas y decimos, bueno, con esto estamos haciendo restauración, sino que necesita un seguimiento y necesita de la apropiación de los distintos actores y principalmente del propietario o quien maneja la tierra en el lugar donde estamos trabajando. Bueno, ahora sí. Bueno, en el caso del corredor del río Luján, lo que tuvimos fue con Parque Nacional Cierro de los Pantanos, en un acuerdo donde apoyamos al vivero que tienen, nos proveyeron de las plantas para la revegetación, que no es un tema menor porque cuando uno va con la idea de restauración, conseguir las plantas nativas es un proceso en sí mismo que lleva tiempo, que necesita profesionalizarse, que bueno, muchas cuestiones que fueron el primer impedimento que tuvimos. Afortunadamente con el Parque Cierro de los Pantanos lo pudimos resolver. Luego, en la imagen que está arriba a la derecha, fue el día de la plantación, que lo mismo, estuvimos todas las organizaciones, pala en mano, y poniendo las plantas, eligiendo los mejores lugares, alambrando, porque esa área protegida en realidad es un área ganadera, no tiene ningún impedimento al flujo del agua y tiene un manejo, podría decirse, adecuado para el área donde está, una baja carga ganadera.
y, bueno, interés del propietario, al menos en ese momento, de hacer un uso de conservación. Bueno, abajo simplemente la foto con un cartel, esto lo aporta Temaiken, porque pensamos que también estas son áreas de educación ambiental, si bien están muchas veces alejadas y es difícil llegar, lo entendemos como eso, necesitamos esa visibilidad y necesitamos que eso sea un ejemplo que incite a las personas a multiplicar esa experiencia. Y bueno, y la otra es la foto ya final cuando habíamos terminado el trabajo. Bueno, y el siguiente y el último que voy a presentar es una situación distinta. Esto es dentro de la zona núcleo forestal. Trabajamos con dos productores. Uno es una productora mediana pequeña de la Quinta Don Enrique. Ella es pobladora, cuarta generación de pobladores y de forestales en el área. Y la segunda, bueno, es Papel Prensa, que es una empresa mucho más grande, hoy en el rubro de la fibra para cartón, para embalaje, más allá de que haya quedado el nombre. Trabajamos con Germinar. Germinar, cuento, es una asociación civil que se especializa en revegetación en áreas disturbadas. Bueno, estuvimos nosotros. El área es algo que ya comentó Rubén, pero cuento simplemente para que se entienda algo que se habló ayer, que tenemos el plan, tenemos documentos, tenemos protocolos, pero uno cuando baja al área y baja a las realidades particulares, no solo del territorio, sino de cada una de las producciones sí, en este caso de productores forestales, las realidades son muy distintas y hay mucho trabajo por hacer en concreto con cada uno. El área forestal, el núcleo forestal principalmente, es un área indicada desde hace muchísimos años, lleva más de 100 años de transformación, empieza en un área más de cultivos de cítricos y forestación, hoy es principalmente forestal. Son diques de contención que evitan el ingreso del agua y canales o zanjas o sangrías que lo que hacen es... en la mayoría de los casos está pensado para sacar el agua. Entonces, en esa realidad donde el humedal está tan transformado, hay que pensar con qué estrategia llegamos, ¿no? Bueno, hay toda una serie de arroyos internos que en muchos casos están cegados, en muchos casos están degradados porque las plantaciones llegan hasta los márgenes. Y bueno, avanzamos con estos dos productores que tenían interés en cómo implementar mejores prácticas. Así que bueno, acá hay algunas fotos. Y esto que hicimos fue, lo primero necesitábamos era información de línea de base. Primero, cómo sería un arroyo si no estuviese intervenido. Con tantos años de intervención fue muy difícil encontrar trabajos. Sí, bueno, pensar cómo sería. Hay publicaciones, hay trabajos no específicamente quizás de estos arroyos donde estamos trabajando. Entonces, juntamos información, fuimos al agua, levantamos información de calidad de agua, hicimos relevamientos de vegetación y dijimos, bueno, este es nuestro punto de partida. Lo que avanzamos después con lo que tiene que ver con revegetación es la formación original, era de Monte Blanco, y lo mismo, contamos con información de Burkhardt del 57, que es la que usamos todos los que queremos buscar la conformación del Monte Blanco, pero bueno, es una publicación y hay algunas cuestiones que tienen que ver, bueno, pero si el timbó era o no era de esta área, si estaba específico, bueno, eso era un tema que teníamos que resolver. Hicimos también un relevamiento de información bibliográfica y terminamos diciendo, bueno, de todas las especies y en función de cuáles son las más apropiadas para esta tarea de restauración, seleccionamos 10 especies principales y lo que generamos a través de un protocolo que elaboró Natalia Fracassi del INTA, una guía de campo, una serie de bosquetes, que son bosquetes enriquecidos a una cierta distancia, que lo que buscan es que en el tiempo se transformen en semilleros y aprovechar también el modo de dispersión, sea por aves, sea por el agua. Entonces tratamos bueno, entre todas esas variables buscar cuáles eran las especies más apropiadas. Y lo mismo, tenemos dos situaciones distintas. Una es una empresa y otra es una productora local que vive en el campo y que tiene un recorrido diario sobre su campo, y en el otro caso una empresa más grande, bueno, es un poco
Es distinto porque son empleados que están muchas veces ocupados en otras tareas, no muchas veces, siempre ocupados en otras tareas que tienen más que ver con lo productivo. Entonces, las estrategias fueron distintas. Voy a la empresa, a Papel Prensa, tuvimos que hacer capacitación con los empleados, contarles de qué se trataba, y aún así es muy difícil porque llegar hasta la isla, llegar hasta ese lugar, amerita todo un movimiento de gente, cruces en balsa y demás. Pero bueno, vamos trabajando con ellos. Y en el caso de la productora mediana, fue otra experiencia distinta. Nos tomamos el día, vino la familia, son 3 hermanas que son las 3 productoras forestales, vinieron con sus familias, las fotos que están a la derecha tienen que ver con esa plantación. Aprovechamos para charlar, para escuchar y para bajar un poco a tierra también. Esta idea, vuelvo a esto, tenemos los planes, tenemos toda la metodología, tenemos toda la teoría, pero cuando uno va al territorio, las realidades son distintas. En el caso de la productora, y ya termino con esto, es Laura. En el caso, pero me resulta importante esto de la productora forestal, por ejemplo, nosotros vamos con la idea de que mantenga no intervenido ese arroyo, el agua que permite el ingreso, lo cual ella no tiene ningún problema. De hecho, es una productora silvopastoril, necesitaba el agua para llegar al fondo del campo, así que asumimos que no iba a haber problemas. Pero ¿qué pasa? La propia vegetación empieza a embancar, que es un proceso natural de los arroyos de esta zona. Empieza a embancar el arroyo y ella necesita que corra el agua. Entonces, bueno, tenemos que elaborar una estrategia para decir cómo hacemos para que hay 2 formas de hacerla que son muy fáciles, mecánicamente con una máquina, o muchos productores lo que hacen es glifosato en el agua y limpia. Por supuesto, la segunda es la que de cuajo no íbamos a apoyar, pero sí una estrategia intermedia que tenga que ver, bueno, quizás no hacer una limpieza completa, sino hacer callejones dentro de ese arroyo. Bueno, quiero decir con esto es súper complejo el trabajo, no por eso no interesante, importante, y que muchos productores están cambiando su forma de producir, y esto que decía Nadia, de producción más conservación, es lo que de a poco no nos queda otra que aceptarlo, que van de la mano y que tenemos que encontrar la forma de cómo llevarlo a prácticas concretas. Acá terminamos en procesos de restauración de alguna manera, ¿no? Donde vemos que a tan pequeña escala igualmente lleva un esfuerzo enorme y es muy anecdótica, digamos, el vínculo con los forestales, porque empezó en una reunión en la cual nos increparon porque en una publicación nuestra las forestaciones en el Delta se habían identificado como una amenaza a los humedales y bueno, a partir de eso empezamos a conversar, vimos que en realidad de las históricas 100.000 hectáreas que había de producción forestal en el Delta, ahora a lo sumo llegaban a 30.000, de las cuales la mitad eran 2 empresas grandes, pero el resto eran pequeñas familias, tercera, cuarta generación que habían sobrevivido de alguna manera, porque ahora la actividad forestal es mucho más económicamente rentable, digamos al borde de la Ruta 14, hasta Misiones, Corrientes, Entre Ríos, con pinos y eucaliptus, respecto a estas salicáceas que son de menor valor comercial de otra manera. Y que los endicamientos, que era lo que por ahí nos preocupaban, no era una cuestión que estuviera en expansión, sino que estaban fijos de alguna manera y sosteniendo estas actividades familiares tradicionales ya de alguna manera en el Delta. Y bueno, empezamos con un interlocutor común que trabajaba con ellos, pero que era un ingeniero agrónomo, a acercarnos y junto con el INTA y la Facultad de Agronomía de la UBA, a ver, bueno, cómo trabajar todos en conjunto, y bueno, se les despertó este interés por mantener de alguna manera, porque por ejemplo hay trabajos que la mayor diversidad de aves combate los insectos que les afectan las poblaciones. Entonces, pequeñas acciones como dejar algunos árboles en pie para que las aves puedan anidar ahí y seguir comiéndose los insectos. Bueno, se estableció un diálogo familiar y con el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos, porque ellos tenían el vivero, con Germinar, que también vimos que hace falta muchos más viveros para producción de especies autóctonas, y bueno, y este diálogo está dando sus frutos. Y para terminar, llegamos hasta acá, pero esto continúa de alguna manera, no termina. Acá está la publicación, listo, termina. Nosotros como
organización no gubernamental de la sociedad civil, lo que hacemos es apoyar políticas públicas. Las políticas públicas que se marcan, digamos, que están alineadas con nuestros intereses, tratamos de apoyarlos porque nos parece que el rol es el del Estado, ¿no es cierto? Y muchas veces, bueno, apoyarlo es parte importante de las organizaciones de la sociedad civil. Y en este caso, fortalecer la incidencia del corredor va a permitir promover una articulación territorial entre las áreas protegidas, que son el eje estructural del corredor. Establecer los objetivos de conectividad ecológica que hace un poco al sector científico, y resaltar la importancia en la adaptación al cambio climático, o sea que no es simplemente biodiversidad, sino que tiene mucha incidencia en lo que es ahora la adaptación al cambio climático, y que se incorporen las necesidades, o sea, las herramientas que se necesitan para que se mantenga este corredor al ordenamiento ambiental del territorio. Entonces, en los próximos pasos son promover este corredor como un marco de referencia para fomentar, compartir y articular experiencias que garanticen la funcionalidad ecológica de la región. Y vamos a tener una propuesta, ya que Alejandro nos pidió que como conclusión, ahora además de escucharlos a ustedes, tengamos una propuesta que es cómo sigue esto, y por allá está Alejandro Luciani, bueno, las autoridades provinciales, que esto se presente ante el COFEMA, para ver si se logra que sea, digamos, reconocido de interés federal ambiental. Es un pequeño paso, pero es un pequeño paso importante porque no hay ninguna figura ni administrativa ni normativa que dé lugar a los corredores de biodiversidad de nuestros sistemas de áreas naturales protegidas. Entonces, lo que no tiene un expediente no existe, se dice muchas veces en la administración, y un pequeño anclaje de una declaración de interés ambiental federal de parte del COFEMA puede ayudar mucho como primer paso a esto, además de colaborar con este compromiso de todos los países y de los cuales el nuestro forma parte del 30x30, de aumentar la cantidad de superficie protegida con alguna figura de conservación para el año 2030 en el marco del convenio de biodiversidad. Así que bueno, esa va a ser nuestra invitación. Siempre, muchas veces el COFEMA se espera que sea la autoridad nacional la que presente, pero cualquiera de las provincias puede presentarlo, y me parece que en el marco del foro mismo, como una iniciativa del Foro Nacional de Humedales, y habiendo tenido la presencia de las provincias también del Chaco y de Corrientes ayer, me parece que puede ser una iniciativa superadora para dar otro pequeño pasito hacia la consolidación del corredor de biodiversidad, que acá lo presentamos en el Delta del Paraná, pero este sigue, digamos, o sea, nosotros nos centramos ahí, pero el corredor sigue, por lo menos hasta donde se interrumpe el Paraná, y sigue por el Paraguay hacia el norte. Así que, y acá tenía esta que quería mostrarles, de lo que es esta superficie con inundación y en épocas secas, y lo importante que es que pueda seguir manteniendo este rol de esponja, tanto para absorber las inundaciones, como para contener el agua en las épocas de sequía, porque, digamos, en estos años que nos tocó, los únicos lugares donde había, digamos, lugar para hábitat para los animales eran en estos sectores donde quedaba retenida un poco el agua en la esponja, que es el humedal. Así que con eso, muchas gracias. Bueno, simplemente agradecerles a todos por la presencia, por estos 2 días espectaculares que lo vamos a terminar en un ratito a orillas del río. Agradecerle a cada uno de los que han expuesto, y la verdad que a nosotros como ciudad, como gestión, como continuidad de lo que había arrancado Enrique, nos enorgullece mucho sostener este foro, porque es un espacio de intercambio, un espacio de aprendizaje y sobre todo un espacio muy, muy enriquecedor. Así que muchísimas gracias, felicitaciones nuevamente por el compromiso, y seguiremos apostando para que el año que viene y los años siguientes sigan siendo exitosos y cada vez más amplio este foro. Muchas gracias.